Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos en formato diario y también proponeros los nuevos temas. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos haciendo el día de hoy. Y recordar que si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que sois vosotras. Tenemos a Anaís Berenguer, que es terapeuta especialista en biodescodificación. Anaís, bienvenida a un programa más, ¿cómo estás? Un placer, gracias. Y tenemos a Ana Belén Ortiz, que es terapeuta energética y hace péndulo hebreo y más cosas que nos comentarás al final del programa. ¿Cómo estás, Ana Belén? Muy bien, aquí deseando hablar del tema de hoy. Y pues sí, porque es un tema que yo lo estaba comentando al principio, a mí es fantástico porque en realidad todavía no sabemos muy bien, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Eh, y es el hecho de tener o no libertad para actuar, que para mí puede hacer la diferencia entre vivir de una forma o vivir de otra. Pero, ¿tenemos libre albedrío o no? Y si lo tenemos completo o solo en parte? ¿O venimos con cosas ya preestablecidas para experimentar? Así que vamos a empezar por ahí, que es un tema que tela. Anaís, vamos a empezar por, ¿para ti en qué consiste el libre albedrío? No si lo tenemos o no, ¿en qué consiste? Vale, cuando hablas de libre albedrío, para mí el concepto es que, que puedo tomar la decisión que quiera y que la tomo yo realmente, que yo elijo, ¿vale? Eso es lo que yo entiendo por libre albedrío. ¿M? Entonces, es como si yo puedo elegir lo que quiera. Ese es el concepto que yo tengo. ¿Ok? Que vamos a ver a lo largo del programa si elegimos libremente o no elegimos tan libremente, con lo cual ya no es tan libre como pensamos, ¿no? Que ahí es donde nos confundimos mucho. Por eso es interesante. Ana Belén, ¿en qué consiste para ti el libre albedrío? Para mí, el concepto de libre albedrío significa que cada persona tiene la capacidad de decidir sobre sus propias decisiones. Ujú. Ahora, que unas vengan cargadas energéticas y otras no, o aprendidas o heredadas, ya es distinta, pero el libre albedrío es eso. Claro, porque por una parte tiene sentido, pero por otra parte, si estamos condicionados, si estamos programados, si inclusive hay muchas experiencias que ya hemos elegido desde antes de nacer, ahí es donde se complica, a ver, si es libre, hasta dónde es libre, ¿no? Y eso lo vamos a ir comentando. Ahora sí, Anaís, eh, para ti, ¿existe libre albedrío? ¿Libre total? ¿O esto solo es una ilusión? Para mí es más un concepto que una realidad, en el sentido de que, como acabas de decir, no sabemos realmente, o yo por lo menos no lo sé, si elegimos ciertas experiencias o no las elegimos. Parece ser que sí, que ya tenemos cosas que elegimos vivir o no. Pero sin irnos a eso, ya en nuestro día a día ya nos encontramos con creencias, con valores, con ideas preconcebidas que tenemos. Entonces, todo eso para mí es algo que limita realmente la elección libre. Si fuera una elección libre, deberíamos de estar como en algo totalmente aséptico, totalmente donde no hubiera absolutamente ninguna creencia, ni ningún pensamiento, ni ningún valor de nada. Entonces ahí podría decir, vale, aquí soy totalmente libre. Pero como eso no es así, tenemos creencias, tenemos valores, tenemos juicios de lo que debe ser y lo que no, lo del libre albedrío como tal, a mí me da que complicado. Por eso es tan complejo el tema, ¿no? Ana Belén, ¿sí existe para ti o es parte de una ilusión de que tenemos total libertad, pero al final no tenemos tanta libertad como pensamos? Desde mi punto de vista, sí tenemos esa libertad, sí tenemos ese libre albedrío, pero luego hay que incluir factores externos que nos puedan influir en ese libre albedrío, como pueden ser energía, como pueden ser patrones heredados y como decía la compañera, yo desde mi punto de vista sí que venimos con un aprendizaje, es algo que hemos elegido y dependiendo de ese aprendizaje tomaremos decisiones en relación al libre albedrío. Al final,
por muy grande que sea el desafío que estés viviendo, todo lo que pasa en tu vida es para tu mayor bien, aunque ahora no lo entiendas, porque todo se basa en un aprendizaje. Y de ahí ese libre albedrío de tú poder decidir qué camino tomar dependiendo del desafío que estés viviendo. Claro que esto ya tiene un poco más de sentido, el pensar que a lo mejor sí tenemos un margen de maniobra, pero tenemos un margen de maniobra amplio, pero dentro de un juego que nosotros no hemos creado, con unas reglas que tampoco hemos creado, con las cuales tenemos que jugar, ¿no? Entonces, porque sabemos que para muchas cosas, Anaís, estamos ya programados. O sea, de hecho, nuestro cerebro está en modo sobrevivencia o supervivencia, ¿no? No está hecho para evolucionar, está hecho para que te defiendas, sobrevivas, procrees y hasta ahí llegas, ¿no? Entonces, ¿desde dónde realmente puedo elegir si ya el concepto de lo quién soy, ¿no? De la parte del cerebro viene programada para no elegir, sino sobrevivir? ¿Tiene sentido esto, Anaís? Sí, todo el sentido, porque eso es la supervivencia de la especie. Entonces, eso es la base de todo. Si yo no tengo garantizada la supervivencia, ¿vale? Ya sea alimento, techo donde estar, donde poder estar a salvo, si no tengo garantizada esa supervivencia, yo ya no me voy a ir al siguiente nivel. Entonces, y estoy condicionado por ahí, estoy condicionada en esa supervivencia. Entonces, ahí lo único que voy a elegir, porque me voy a enfocar, es en conseguir esa supervivencia. Entonces, no hay libre albedrío, no puedo elegir vivir otra cosa cuando tengo miedo a no tener esa parte cubierta. Y eso es algo que es biológico, porque es la supervivencia de la especie. Ujú. Entonces, a partir de ahí, cuando eso está garantizado, ¿vale? O yo siento que está garantizado, porque realmente son miedos que se instalan, porque Ujú. si conectamos con la parte divina que somos, todo está. El problema es que desde la parte humana están esos miedos, por también memorias que hemos heredado, de carencia, de hambre. Entonces se mezcla una cosa y nos olvidamos de esa parte divina donde lo tenemos todo. Si vemos la naturaleza, en la naturaleza hay de todo. Crea, aparece sin que nadie haga nada, pero nos quedamos bloqueados ahí y ya no vas a elegir otra cosa. ¿Qué libre albedrío vas a elegir si tu primer miedo es tener para comer o dónde vivir? Por eso el tema es un poco más complejo de lo que parece, ¿no? Porque Ana Belén, yo lo he hablado muchas veces con mucha gente y me dice, no, no, sí, Santi, tenemos libre albedrío total. Digo, ¿de verdad? Digo, ¿tú haces lo que quieres? ¿Piensas lo que quieres? ¿Eliges lo que piensas? ¿O al final actúas de forma impulsiva, automática, programada? Y claro, ahí es donde la gente dice, hostia, pues igual no tengo tanto libre albedrío como pienso, ¿no? Porque al final, si actuamos el 95%, Ana Belén, de la parte inconsciente que no controlamos, claro, ¿dónde está mi libre elección? La libre elección, desde mi punto de vista, la tenemos siempre. Como dice mi profesora, Cristina Vicente, víctima o bendición, bendición siempre. Nosotros tenemos por muchos miedos que tengamos, por muy grande que sea el desafío, por muchas memorias de carencia, votos de pobreza, lo que sea que estemos viviendo, incluso el desafío ante una enfermedad, nosotros tenemos esa libre albedrío de decidir qué queremos hacer con eso. Entonces es importante tener la mente muy equilibrada, que evidentemente no es fácil, no es una situación fácil el poder controlar ese pensamiento cuando estás viviendo un desafío bastante grande, pero al final tú tienes el libre albedrío de decidir cómo quieres afrontar ese desafío que estás viviendo, desde el miedo o desde el amor y la gratitud, por muy fuerte que sea lo que estés viviendo. Claro, sin embargo también, Ana, podemos elegir en tiempo presente lo que queremos hacer con esa experiencia, pero también en base a las herramientas que tenemos. Ujú. Herramientas que a veces no nos permiten elegir ciertas cosas, obviamente, con las cuales no tenemos el nivel de conciencia. Por eso es tan bonito este tema y tan complejo. Y lo podemos complicar un poquito más, Anaís, porque claro, decimos, vale. Si entendemos, yo personalmente creo que antes de nacer, desde la parte más sabia, desde ese alma, espíritu, como lo quieras llamar, ya hemos elegido muchas cosas que necesitamos experimentar para evolucionar. Entonces, si yo vengo con las cosas más importantes ya elegidas, por ejemplo, de quién voy a nacer, con quién me voy a casar, qué enfermedades voy a tener, cosas realmente importantes, si ya vienen elegidas, ¿dónde está el libre albedrío en esta encarnación? ¿No? Ahí se complica un poquito más todavía, ¿no? Entonces, ¿qué cosas elijo? ¿Qué cosas no elijo?
elijo todo, elijo una parte. ¿Tú cómo ves esto, Anaís? Complicado, porque realmente es que yo creo que ni somos conscientes de lo que elegimos o no elegimos ya aquí, ya no te digo de antes de venir, ¿vale? Porque como tampoco sabemos exactamente lo que pasa ahí o lo que nos dicen o lo que se supone en base a qué elegimos o qué tipo de contratos hay, pues ya no nos vamos ahí, ya simplemente aquí. Elegimos o creemos que elegimos, pero realmente elegimos nosotros desde la parte consciente o son esas memorias, esas vivencias que ya hemos tenido aquí, la que están decidiendo lo que elegir. Para mí son más las experiencias pasadas. Ujú. Y es cierto, como dice Ana, que yo, si estoy en contacto conmigo misma, sí que puedo decidir, vale, yo quiero seguir en el miedo, por ejemplo, o no. Entonces tendré que buscar ayuda o ver cómo salgo de ese miedo. Pero Ujú. si no estás en esa parte totalmente de conciencia, las emociones, los conflictos, los programas van a elegir por ti. Entonces, Ujú. para mí, ese libre albedrío tienes que estar muy presente. Y aún Claro, yo así, creo. Ujú. y aún Ujú. así, habría que ver qué otro tipo de programa hay, pero claro, siempre que sea un programa o una memoria o una emoción o una elección que a ti te beneficia, pues vas a vivir mejor. Ujú. Claro, es la idea de ahondar en el tema de hoy, ¿no? Saber hasta dónde realmente podemos y tenemos, o es una ilusión al final con la cual nos han hecho creer que sí tenemos ese libre albedrío cuando no lo tenemos tanto. Ana Belén, ¿cómo equilibramos esta parte de cosas que ya hemos supuestamente elegidos desde antes de nacer y después tener libre albedrío si ya vienen elegidas? ¿Cómo lo equilibras esto? ¿Cómo lo ves? Interesante pregunta. Yo tengo, pienso que, bueno, pienso no, el inconsciente, hay que hacer consciente al inconsciente. El inconsciente es igual que la CPU de un ordenador. Tú te pones a buscar información y resulta que encuentras un archivo de hace no sé cuántos años que no sabías que estaba ahí. Una vez que recuperas ese archivo, lo haces consciente y entonces como que liberas el problema que estuvieras viviendo. Entonces, el inconsciente funciona exactamente igual. Cuando esas memorias que cuando nacemos nosotros elegimos la familia que vamos a tener y todos los desafíos que vamos a vivir, incluso nuestras parejas, nuestros hermanos, qué rol vamos a ocupar dentro de la vida que hemos decidido en esta, bueno, en Marcú, ¿no? Aquí y ahora. El inconsciente guarda todas esas memorias y hay que equilibrar el ego, es que esto es muy... hay que equilibrar el ego y hacer consciente ese inconsciente para que puedas usar ese libre albedrío. Independientemente de que sea para bien o para mal, siempre usamos el libre albedrío porque tenemos esa capacidad de decidir, aunque no sea la mejor decisión, por ejemplo, estar en victimismo y no querer elevar esa vibración para tener un pensamiento más positivo y poder encauzar mejor lo que estemos viviendo. Claro, por eso es tan interesante, porque si dependemos de usar la conciencia para ejercer ese libre albedrío y sabemos de antemano que la conciencia en este momento de la evolución humana aún brilla por su ausencia, porque casi no lo usamos, claro, entonces estamos en un modo automático que quizá no nos permita ejercer ese libre albedrío. Y luego hay una parte que a mí me encanta, Anaís, cuando me preguntan, oye, Santi, pero a ver, sí lo tengo porque si yo tengo cuatro elecciones diferentes, yo al final decido cuál voy a elegir. Pero la pregunta es, Anaís, ¿realmente tenemos cuatro elecciones? Me refiero, si tuviéramos cuatro elecciones a la vista, ¿no? O solamente tenemos una, que es la que elegimos. Porque o sea, tenemos esas cuatro, la ilusión de esas cuatro elecciones, pero ¿tenemos cuatro? ¿O al final con las herramientas, la educación, la presión social, mi familia, mis amigos, elijo la que tengo que elegir, que es la única que puedo elegir en ese momento? Efectivamente, podemos tener y tenemos elecciones cuatro y muchas más que no vemos, ¿vale? Porque como estamos en nuestra zona de seguridad o en lo que creemos que es posible, realmente hay, para mí, hay muchas más opciones, pero acabamos eligiendo la que encaja con mi programación, con mis memorias, con mis emociones, con lo que yo creo que puedo hacer, que no puedo hacer. Entonces, al final hay una elección, pero realmente es totalmente libre. Mm. ¿Qué me condiciona?
el programa que yo tengo, ese software, ¿vale? Que hay en mí que hace que yo me comporte de una manera, que yo haga las cosas de esta forma, que yo viva como vivo. Entonces, para cambiar de elección hay que cambiar ese software. Entonces, si yo cambio eso, voy a poder elegir algo diferente, pero va a seguir condicionado con mi nueva programación. Entonces, mi estado interno, mis memorias, esa parte del inconsciente que es la que gestiona todo, de hecho se dice que cada decisión que tomamos conscientemente primero es filtrada por la parte inconsciente que gestiona las emociones. Ujú, Hay un filtro ahí automático que me va a hacer decidir una cosa u otra. ujú. Entonces, De hecho, fíjate, estaba viendo, Ana, el otro día un documental de Sunset, que estaba en Suiza con unos científicos mm, alemanes precisamente que estaban trabajando en este tipo de proyectos, ¿no? Que conectaban a las personas a ordenadores, ¿no? Con electrodos y todo, y el ordenador, antes de que la persona contestara, sabía que iba a contestar. O sea, antes de que tomaras la decisión, el ordenador ya sabía que ibas a contestar. Por eso digo que es un poco complicado. Y volviendo al ejemplo de si inclusive hay mentalistas que trabajan que han hecho muchas pruebas, donde te dicen, vale, tienes estas 5 puertas, ¿vale? Tú tienes la ilusión de que puedes elegir cualquiera, pero el mentalista ya sabe cuál vas a elegir, basado obviamente en tu información. Entonces la pregunta es sencilla pero interesante. Si solamente puedo elegir una, con las herramientas que en ese momento tengo, la ilusión de que tengo 5 opciones es una ilusión, no es real. Solamente voy a elegir una, ¿no, Ana? Bueno, voy a elegir una, al final todo está conectado, o sea, nosotros todos estamos conectados, nosotros tres estamos conectados, el mentalista estará conectado con la persona que va a elegir la puerta y al final la mente tiene un poder que si muchas personas fueran conscientes del poder creador que tiene la mente en todos los aspectos, elevando ese nivel de conciencia, el mundo sería pues de otra manera, ¿no? Por eso, bueno, ahora hay el boom a lo mejor de los terapeutas, de biodescodificación, de bioneuroemoción, muchas personas, pero porque tenemos una herramienta, vamos a llamarlo así, que es el poder que tiene tu mente, la capacidad de libre albedrío de elegir qué quieres crear en tu vida. Claro. Y es diferente querer crear algo a poder crear algo, que ahí también estamos en otro tema, porque habláis, a mí me dicen en los talleres, no, no, Santi, sí, sí, tenemos libre albedrío, ¿no? Como cliché, como algo que ya les han vendido y se lo han creído, que me parece perfectamente bien, porque aquí cada quien puede pensar lo que quiera. Y yo les digo, vale, tú tienes libre albedrío, ¿vale? Sí, porque no eres feliz. Claro, y ahí ya, ¡fum! O sea, bajan a tierra y dicen, vale, a ver, me interesa, ¿no? Claro, si tenemos libre albedrío, Anaís, ¿por qué esto que estamos experimentando? precisamente porque para mí ese libre albedrío realmente es una ilusión. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Que vivo lo que vivo por mi programación inconsciente, que es lo que te decía antes, que lo filtra todo. Entonces, mis creencias, las creencias sobre la vida, las creencias sobre los demás, lo que yo he vivido cuando era pequeña, lo que por mis vivencias he creído de mí, eso va a crear esa realidad, porque la realidad es el espejo del estado interno. ujú, Entonces, cuando yo estoy viviendo algo que no me gusta, ¿vale? Lo que sí que tengo que darme cuenta, o debería de estar en esa conciencia de esto que estoy viviendo no es real, es el reflejo de lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, en vez de enfadarme, entrar en el papel de víctima con mi jefe, con mi marido, con mi amiga, decir, vale, si estoy viviendo esto es porque hay algo en mí que está proyectando esa realidad. ujú. Y dice incluso que esto es un holograma, ¿no? Pues entonces, si Pues es un mira, holograma, de algún sitio viene. Entonces, es esa reflexión de decir, vale, ¿qué hay en mí que genera eso? Entonces, ahí yo tengo ese poder o esa capacidad o esa elección de decir, esto no lo quiero y trabajar para transformar eso. claro, es que a mí te digo que es un tema, Ana, muy bonito, inclusive cuando hablamos el tema de la realidad que tiene que ver con el libre albedrío, cuando les digo, vale, pero ¿qué es real? Me dicen, Santi, pues yo lo tengo claro, yo lo que percibo es real, ¿no? Y yo les pongo el ejemplo de los sueños, ¿no? O sea, nosotros cuando soñamos, normalmente no sabemos que estamos en un sueño hasta que despertamos. A lo mejor estamos viviendo, pensando que estamos viviendo y estamos en un sueño más profundo, ¿no? Y me acuerdo de la película de Matrix, ¿no? Cuando él piensa que tiene una vida
y luego resulta que todos los recuerdos que tiene son implantados. Y todo ese libre albedrío que parece que tiene él y la gente que le rodea es una proyección, ¿no, Ana? Por eso hay que reflexionar, hacer introspección, sentir cositas, que yo creo que sí tenemos libre albedrío, pero un libre albedrío parcial, no total, ¿no? O sea, podemos decidir muchas cosas, pero hay muchas cosas que quizá no podemos decidir. Pero bueno, dejamos las reflexiones a la gente, que obviamente se lleve lo que le sirva y lo que no, no. Ana, vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, qué herramientas tenemos y dónde nos pueden encontrar. Bueno, pues yo soy Ana Belén Ortiz, soy terapeuta profesional de péndulo hebreo, entre otras técnicas, y lo que hago es ayudar a las personas en cualquier desafío que estén viviendo, sea físico, mental, espiritual, y con un acompañamiento para que esa persona pues pueda hacer consciente el inconsciente, pueda liberar patrones heredados del transgeneracional, de esta vida, de otras vidas, y que puedan vivir totalmente en libertad, porque aquí en esta vida no hemos venido a sufrir, hemos venido a aprender y se puede aprender de ser amor y no de ser dolor. Ujú. Para para contactar conmigo, pues a través de Instagram es @el retiro de Raciel y en Facebook es lo mismo, el retiro de Raciel con Z, que es el Arcángel Raciel, y Ana Belén Ortiz. Ok, Ana, y de las herramientas que tienes, que son varias, ¿tienes alguna que sea preferida, que uses siempre? Por ejemplo, el péndulo hebreo es algo que también sirve para sanar, pero también sirve para testear, ¿no? ¿Dónde está el problema? O ¿cómo funciona, Ana? Porque hay mucha gente que no sabe. El péndulo hebreo es un trocito de madera que tiene unas ranuras y una parte lisa donde hay unas etiquetas que se llaman camisa, que lo que hace es identificar en el campo energético cualquier energía que tenga. Pueden ser influencias negativas de otras vidas, de karma, tristeza, ansiedad, todo lo detecta. El idioma hebreo es un idioma creador y tiene una propia vibración, la misma vibración que el corazón. Entonces es un idioma sagrado y crea en ti esa vibración de tu máximo bienestar, liberando pues todas esas memorias del inconsciente, o sea, que se pueden trabajar y abordar muchos desafíos que la persona pueda estar viviendo sin la necesidad de que tenga que revivir ese desafío que vivió o ese problema o ese bioshock que Ok. vivió. Entonces, es como se trabaja. Para mí, a mí el péndulo hebreo me cambió la vida. Yo cuando llegó el péndulo hebreo a mi vida, yo quería desaparecer porque yo no entendía nada. Me habían pasado mucha serie de circunstancias muy fuertes y fue encontrar el porqué de muchas cosas que yo había vivido durante toda mi vida. Ujú. Y en mí ha cambiado. ¿Qué pasó? Que yo al desprogramar o hacer inconsciente el consciente y liberar todos esos patrones, pues no solamente péndulo hebreo, también soy maestra de Reiki, también hago canalizaciones y no sé, y tengo la capacidad también de poder dar de mí la energía que necesite la persona, aunque no esté a mi lado. Y la Ok. verdad yo estoy muy contenta con ayudar, estar al servicio de los demás desde el amor. Pues suena muy interesante y por supuesto invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces que te contacte, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias. Como siempre a ti. Anaís, cuéntanos un poquito. Yo soy terapeuta especialista en biodescodificación biológica y lo que hago es ayudar a la gente a cambiar esa programación inconsciente que hace que vivan la vida que están viviendo, tanto a nivel de su realidad como también trabajo sobre el origen emocional de las enfermedades. Entonces Ujú. ahí lo que hago es ayudarles a buscar ese origen que generó ese momento emocional, ese conflicto, ese punto en su vida que se quedó congelado, para liberar eso y meter siempre una programación nueva. Porque el inconsciente funciona con programación, tiene que estar programado. Entonces quitamos una información y metemos otra. Metemos una información útil y beneficiosa para la persona, para que pueda empezar a vivir la vida que realmente quiere. Entonces, es trabajar desde esa parte del inconsciente. La técnica estrella es la biodescodificación, pero bueno, después uso hipnosis ericksoniana, PNL, Psyche, bueno, mezclo varias técnicas. Ujú. Y estoy tanto presencial en Pontevedra como online. Y de las técnicas que tienes ahí, que son varias, ¿siempre usas todas? O sea, haces un pack dependiendo el tipo de situación que tenga la persona, usas más una que otra. Porque la biodescodificación tiene que ver con que todo lo que te pasa físicamente tiene que ver con las emociones, ¿no? ¿O no? Sí,
Sí, la base es esa, que la enfermedad o el problema que tienes es la solución que el inconsciente ha encontrado para un momento que no ha gestionado emocionalmente bien. Entonces, para nosotros una enfermedad, por ejemplo, es un problema, porque, oye, una enfermedad pues te puede incluso llevar a la muerte, pero es la solución que el inconsciente ha encontrado. Y evidentemente, como es una solución que nos puede dañar, lo que hay es que hacer todo ese cambio. Entonces, lo que hago es, dependiendo de, mm, de la persona por donde vaya o lo que le cueste entrar, pues hago un popurrí. Cojo, depende de lo que hay en cada herramienta, lo voy mezclando para poder ayudar a la persona. Ok, pues ¿has dado formas de contacto, Nais? Ah, no, en la página web www.anaisberenguer.com, Berenguer con V, Ujú. en el Instagram también es Anaís Berenguer y nada más. Ok, pues invitamos a la gente que le guste, que vibre con algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Genial, Y gracias. se nos acaba el tiempo. Ana Belén, un gusto que hayas estado. Otro programa más con nosotros. Gracias. Anaís, un placer que hayas compartido parte de tus experiencias. Igualmente. Y a los que nos estés escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo.